cantar juntos. Nada nos separará de tu amor, es sin igual, es sin igual. Puedo declarar soy más que vencedor, pues tu amor me abrazó. No hay distancia capaz de alejar
llegó la revolución. Es tu iglesia, tu nación, que marcará el camino hacia ti. Hoy tu pueblo está de pie. Estamos confiando en ti. Sabemos que ya no nos detendrán. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, una mañana diferente hoy, domingo. Estamos contentos igual de poder tener este medio, este vínculo para llegar ante ustedes. Y sabemos que muchos de Iglesia Nación están prendidos allí en su casa, a pesar de que ahora con la nueva normalidad que tenemos con el COVID, muchos están viniendo los sábados. Hoy domingo se habrán despertado tranquilos también y estarán ahí pendientes, espero, de la transmisión. Para nosotros, para aquellos que nos ven de otros países y que nos siguen continuamente en nuestras transmisiones, es una alegría poder llegar y poder estar a través de este medio compartiendo con ustedes. No nos damos cuenta a veces lo que logramos afectar las vidas. El otro día me escribieron de 2 países puntualmente para agradecerme lo que eran las prédicas y me decían que qué bueno que los miércoles era una cita infaltable. Me da gracia porque si esto no lo hubiese hecho esta pandemia, nosotros seguramente estuviéramos esperando todavía para ver cómo hacer y no dándole tanta importancia quizás. Con esto no quiero decir de que esto ha sido una bendición, sino todo lo contrario. Esto sin duda que es algo muy duro lo que estamos atravesando como sociedad y como planeta, pero es una bendición sí el hecho de no detenernos a pesar de las adversidades. Hoy titulé la prédica un poco, tengo que continuar con el hilo que venimos y titulé la prédica La embarré. Así titulé la prédica. Esta expresión muy uruguaya, muy de acá, capaz que de otros países no, puede ser que la entiendan igual, es como cuando uno mete la pata, cuando uno se mandó algo grave y dice, uy, la embarré. Y la embarré viene a colación, no, en este caso, no porque yo haya metido la pata o haya hecho algo grave, sino porque me puse a pensar la cantidad de veces que atrasé los propósitos de Dios, los planes de Dios, lo que Dios tenía para hacer en mi vida, producto de mis malas decisiones. También producto de esto mismo, de que la embarré. Entonces cometía errores y después que cometía errores me daba cuenta y decía, pero, che, qué mal, ¿por qué hice esto? La embarré. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de mirar hacia atrás y decir, ¿por qué hice esto? ¿Cómo puedo llegar a hacer esto? ¿Cómo puedo ser capaz de llegar a hacer esto? Y no entender por qué lo hace. Como que vos mismo te desconocés o vos mismo al mirar hacia atrás decís, qué gil que fui o qué insensato, por utilizar una palabra bíblica, ¿no? Y esto nos hace sentir que la embarramos. Y ¿saben qué? Me hizo pensar mucho cómo lograr tener un equilibrio entre lo que deseamos ser y lo que somos, pero también un equilibrio entre lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Y nuestros sueños, nuestros anhelos. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces lo que Dios quiere hacer con nosotros no es nada que ver a lo que nosotros pensamos que Dios quiere hacer con nosotros. Y claro, entonces nos frustramos porque pensamos que Dios está atrasando las cosas o que simplemente estamos errándole, pero en realidad lo que estamos haciendo es tratar de que Dios apruebe lo que nosotros queremos hacer, no nosotros detenernos para ver qué es lo que realmente Dios quiere hacer. Y voy a darte hoy una cantidad de versículos bíblicos, así que por eso no leí el versículo de entrada, porque tengo 80 versículos para leerte, porque yo quiero mostrarte cómo es un pensamiento bíblico muy fuerte que te voy a tratar hoy, y que se repite muchas veces en la Biblia, y que como cristianos, y sobre todo hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, humanista, continuamente tratando de cuestionarlo todo, de ir contra que está muy bien, hay que cuestionar y hay que pensar, pero en ese afán nos hemos ido al otro lado y por ahí a veces pecamos de orgullosos y no nos damos cuenta que este orgullo
nos termina alejando del plan divino, del plan eterno, y nos saca del enfoque de lo que somos como cristianos. Yo creo que estamos en la carrera, la vida es la carrera de la humildad. Es una carrera larga, no es una carrera de 100 metros donde vos tenés que... No, es una carrera a largo plazo, donde vos tenés que aprender a tener humildad, a ser una persona humilde. Y a mí particularmente esto me ha costado mucho, me cuesta muchísimo, al apóstol Pablo también, me siento bendecido porque al apóstol Pablo le costó, a Pedro también, y le costó mucho esto del ser humilde, una persona humilde. Ellos lo vamos a ver más adelante cómo lo dicen, ambos se refieren a eso y dejan en claro cómo hay una necesidad de parte de Dios de que seamos humildes. Quiero aclarar antes el concepto, ¿qué es ser humilde? ¿No? Porque hay gente que tiene un concepto equivocado. Humilde no es ser pobre, esto lo hablamos el año pasado, para los que son de Iglesia Nación saben que hablamos de Bartimeo, no se acuerdan, la pueden ver la prédica. Y hablamos sobre cómo este ciego se hizo humilde, no por el hecho de ser ciego, él era Bartimeo de Timeo, o sea, él tenía apellido, y no solo tenía apellido, tenía capa. Bueno, hablamos todo eso, porque en Oriente el sentido de humildad, dijimos, era diferente. Yo no sé si usted se acuerda, pero hablamos un poco sobre eso, de que la humildad ya es distinto. Acá humildad es pobreza, ¿no? Vas a una casita toda pobre, ay, qué humilde, es pobre. No, allá humildad es aquel que se baja del nivel a un nivel inferior con tal de hacer o cumplir el objetivo. O sea, Bartimeo se humilló, Jesucristo también lo hizo. Ser humilde es renunciar a un estatus. Por eso Cristo fue la máxima expresión de humildad. No fue la máxima expresión de humildad simplemente porque terminó en una cruz porque lo mataron. No, porque Él se dejó matar, Él decidió hacerlo y Él fue el que tomó esa actitud. Por eso, lo primero que quiero hablarte que es una cuestión de decisión. Filipenses 2 dice, sino que se despojó a sí mismo. Fíjate esto, Él se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ahí se humilló a sí mismo. Él mismo se humilló a sí mismo. Es como, tanto, pará un poquito. Bueno, él dice, estando en esa condición, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y acá muestra el primer rasgo de una persona orgullosa. Perdón, de una persona humilde, o sea, lo contrario orgulloso. Es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto lo vengo aprendiendo en la vida. He tenido muchos golpes y muchos dolores, no solamente económicos, sino familiares, empresariales, de equipo, a nivel de estudio. En un montón de áreas he tenido un montón de frustraciones en mi forma de proceder, de actuar. Y me he dado cuenta de algo, que cuando no me humillo yo por gusto, o sea, yo no soy el que determina humillarme, la vida se encarga de hacerlo. O sea, si no soy yo el que digo, me voy a humillar y voy a darle lugar a Dios en esto y me voy a humillar. No lo hago así, la vida lo hace peor, porque es mucho peor cuando la vida te tira encima la humillación a su forma que cuando nosotros decidimos humillarnos. Esto es como cuando pecamos. Si peco, ¿qué pasa si peco? Si peco no pasa nada, ¿qué va a venir Dios me va a castigar? No, lo único que va a hacer la vida es hacerte lo mismo que vos hiciste de parte de otra persona, ¿no? Por ejemplo, vos te crees vivo, voy al caso de Jacob, ¿no? Él se creía vivo porque estafó, él estafó, qué bueno. ¿Qué hizo? Le mandó a Labán, el tío, lo estafó 10 veces más. O sea, la vida le devolvió lo mismo que él hizo. Dios le dijo, bueno, vos sos vivo, tomá, acá tenés la paga de ser vivo. Yo engaño a mi esposa, ¿qué me importa? Me van a decir a mí, yo tengo mucha mujer, pues soy macho. Muy bien, te voy a hacer lo mismo a ti y te vas a sufrir la misma realidad de que las mujeres te dejen tirado por cualquier estupidez. No, porque yo sé lo que hago, a mí nadie me va a decir lo que... Va a venir alguien que te va a decir, yo sé lo que hago, nadie me va a decir lo que... Todo lo que vos trates o el tipo de pecado que vos vivas, queda tranquilo que Dios te lo va a hacer ver en tu vida y en la práctica de tu vida, en la realidad que vivís, se va a encargar de hacértelo vivir. Por eso es necesario evitar el pecado. Pero vamos al principio, dijo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la primera característica de una persona humilde es que son personas obedientes. Y Pablo le dice en esta carta que acabamos de leer a los filipenses, le dice que los felicita porque ellos son obedientes. Él le dice,
che, veo que ustedes son una iglesia. Eso es fantástico. Es como que venga el reconocimiento de una iglesia sea la obediencia. Es extraordinario. Es como ahora, ¿no? Hoy en día. Hace unos días atrás murió Alberto Sonsol, una persona súper conocida por todos, reconocida. ¿Y cuál era la clave para...? Bueno, la obediencia. Es un tema de vida o muerte. Pero este hombre murió, que está en los medios, que es famoso, que tiene toda la forma de salir adelante. Sí, porque esto es un tema de obediencia, de vida o muerte. Con Dios es igual. La obediencia con Dios es exactamente igual, en el mismo nivel. Es una obediencia de vida o muerte. ¿Sos obediente? Dios te va a bendecir. No sos obediente, Dios no te va a bendecir. No estoy hablando de economía por las dudas que uno piense mal, sino en la vida, todo lo que es la vida. Filipenses 2:12 le dice Pablo a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Miren la palabra del apóstol. Le está diciendo, ustedes siempre han obedecido. No lo han hecho solamente cuando estoy presente, lo han hecho cuando estoy ausente y así mismo me siguen obedeciendo. Ahora ocúpense de la salvación con temor y temblor. A mí me dejan claro algo. Entonces, que esta obediencia para con Dios y para con su iglesia no es de los hombres, viene de Dios, es espiritual. ¿Por qué es de Dios? Es sobrenatural. Porque solamente Dios puede darle a una persona el hacer como el querer, en este caso en la obediencia. Cuando vos no sos espiritual, te va a costar 10 veces más obedecer que a una persona que sí lo es. Sujetarte que a una persona que sí lo es. Tomar consejo que a una persona que sí lo es. Y lo deja claro el Señor Jesús diciendo, Él se humilló hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora te dice, bueno, pero en la cruz del Calvario Él tenía que cumplir ese propósito. Está muy bien, en la cruz del Calvario Él tenía que cumplir ese propósito. La pregunta que te hago es, ¿y para lavarle los pies a los discípulos? ¿Te parece a vos que tenía que hacer eso? ¿Quién lo obligó a hacer eso? ¿Qué tenía? ¿Cuál era el motivo? Y Él se obligó a hacerlo. Él se obligó a humillarse para cumplir con esto en la vida de los discípulos. Y yo creo que esto de la obediencia y la humildad, o sea, ser humildes, buscar ese corazón humilde y ser obedientes, es una debilidad de todas las iglesias. Nuestra iglesia está viviendo un momento precioso, gracias a Dios, estamos creciendo, y a la inversa de lo que se podía pensar con lo del COVID. Dios nos ha bendecido muchísimo en este año, tenemos un montón de personas nuevas, estamos haciendo los dos cultos llenos, una bendición, precioso. No estoy hablando esto de la humildad ni de la obediencia por un tema de la iglesia nuestra en sí, sino por una realidad de las iglesias, y te lo voy a demostrar ahora. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol Pablo, hablando de esta lucha de la humildad, de lo que cuesta ser humilde, él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Se acuerda? El versículo siguiente, en el 14, dice, prosigo a la meta, y en el 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, primero te dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, dice el apóstol Pablo. Y después te dice, así que todos los que somos perfectos. Y uno puede interpretar y decir, no, pero pastor, lo que pasa es que lo está hablando desde el punto de vista de que nacimos de nuevo. Pablo tenía un problema con la humildad. Era una persona que había vivido muchas experiencias buenas, muchos éxitos, los cuales él dice lo tenía por basura o por estiércol, esa era la palabra más etimológica. Y sin embargo él se para en un punto y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se daba cuenta que él tenía que luchar con cosas que le costaban dejar. Y esto es la humildad. La humildad es lo que te lleva a obedecer cuando no tenés ganas de obedecer. Y me llama la atención porque cuando habla Mateo, por ejemplo, que habla del perdón, él dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja la ofrenda, dice, ve y dile a tu hermano y luego sí trae la ofrenda. Este texto que siempre lo compartimos, pero me llama la atención porque dice, que tu hermano tiene, dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No dice, si allí te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano. Hay una diferencia, ¿no? Es, si ahí te acuerdas que tu hermano
tiene algo contra ti. O sea, vos decís, no, yo no tengo nada contra él, yo ya está, yo ya lo perdoné, ya está. Ojo, no te está diciendo eso, te está diciendo la inversa. Si vos sabés que tu hermano tiene algo contra ti, no vos contra él, ve y habla con tu hermano. Hay que ser humilde, dejate bromar, para saber que vos ya arreglaste con él, ya vos tu parte la hiciste y todavía encima dice, no, pero andá y arreglar las cosas. Eso es humildad y eso es obediencia. En el mundo en el que vivimos estos conceptos no encajan. Son demasiado crudos como para vivirlos en la carne. Se necesitan vivir en el espíritu. Por eso Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero este pensamiento no solo es de Pedro, no solo es de Pablo, no solo es de Mateo, sino que también está en el Antiguo Testamento. Miqueas 6 dice, oh hombre, Él te ha declarado que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente 3 cosas, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hay una necesidad imperativa en toda la Biblia de que nos humillemos delante de Dios. Y yo en esta mañana, hermano, mi idea era un poquito transmitirte en este mes de la actitud que estamos transitando, es decirte, esta tiene que ser la actitud de nuestra iglesia y de nuestro andar. Tenemos que romper con el orgullo y llenarnos de humildad, aunque nos cueste, y cuesta. Le costó a Pablo, le costó a Pedro, le costó a muchos de los discípulos del Señor, pero esta era la característica clave en la vida del Maestro. Por lo tanto, primero, es una cuestión de decisión. Yo decido si me voy a humillar o no, y si yo decido que me voy a humillar porque le di lugar a Dios, seguramente la vida no se va a encargar de hacerlo. Me voy a encargar yo, no la vida. Lo segundo, es de las mayores luchas dentro de la iglesia, el lograr tener humildad. Lo tercero, la falta de humildad no te dejará estar tranquilo. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo te quiero decir en esta mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu tranquilidad? ¿Cómo está tu estado emocional? ¿Estás tranquilo o estás inquieto? Fíjate que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde. El Señor le estaba diciendo, ¿querés descansar realmente? Vas a tener que ser humilde para dejarte procesar. Porque si no sos humilde para dejarte procesar, en vez de vivir procesos saludables, vas a vivir procesos enfermizos. En vez de vivir procesos donde disfrutes lo que estás pasando, a pesar de que estés en la cárcel, vas a vivir procesos que te vas a querer morir ahí mismo. ¿Y por qué dice eso la Biblia, pastor? Porque estamos en las manos del alfarero. Mire lo que dice Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y dónde está esa excelencia y ese poder? En vasos de barro. Y por eso te decía al principio, la embarré. Porque como soy un vaso de barro, y voy a tender a tirar barro para todos lados y a embarrarla. Porque soy eso, barro. Y necesito humillarme ante Dios. Y cuando no me humillo, el Señor me humilla. Él se encarga de humillarme. Porque entonces, si no, nos estaría haciendo la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y miren cómo sigue este texto. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que está diciendo es, no angustiados. O sea, no vivo un proceso quejándome, no vivo un proceso diciéndole al Señor, pero ya van 3 años, Señor, no me das la respuesta, ya van 5 años, Señor, no me das la respuesta, ya van 8 años, Señor, no me das la respuesta. No, porque estoy entendiendo en la humildad que tengo que estoy en las manos
del alfarero. ¿Y qué te da el estar en las manos del alfarero? Y lo que te da es paciencia. El alfarero lo que más te enseña a tener es paciencia. ¿Y sabes por qué el alfarero te enseña a tener paciencia? Y porque los tiempos de Dios, como dice su palabra, no son nuestros tiempos. Y entonces, todos en alguna manera estamos en un repecho. Vos estás en un repecho y yo estoy en un repecho. Hoy en día yo estoy metido en un tremendo repecho, quizás de lo más empinado de mi vida. Y me cuesta salir, me cuesta enfocarme y es mi repecho. Y no lo vas a vivir vos estás en tu repecho. Esto es como cuando, viste, llega alguien a la iglesia, es nuevo, ¿no? Y la hermana, el tipo sale afuera a fumar porque unos nervios barro y la hermana sale y lo mira con cara de asco como diciendo, ay, qué horrible está fumando. No se da cuenta que ya está viendo su repecho y la persona esta nueva también está viendo su repecho, o aquel que contesta de mala manera, o aquel que tiene reacciones que uno no esperaba y las manifiesta. Y bueno, estamos cada uno viviendo su repecho. Lo que pasa es que no somos humildes, y como no somos humildes, entonces queremos que aquel viva el repecho que yo estoy viviendo y pase lo que yo estoy pasando. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Nos falta paciencia. Miren lo que hace Dios, y esto es algo que a mí me cuesta por lo menos muchísimo comprender de Dios, o mejor dicho, no, comprender no lo comprendo, aceptar de Dios, y es por mi falta de humildad, ¿no? Es que Dios para enseñarte algo no tiene problema con el tiempo. Entonces Él dice, voy a formar a este Jacob, que está de vivo. Porque este si se olvidó le voy a mandar 20 años para que lo que hizo en un día lo aprenda en 20 años. Él se cree vivo. En un día hizo esto. Yo le voy a dar 20 años. ¡20 años! Pero pará, si en 3 años podía haberle enseñado. No, 20. 21. ¿Sí? Y con José también. Con José le voy a dar 14 años para que a ver si en ese proceso aprende un poquito el botija. Y después sí, lo voy a dejar que gobierne. Y con Moisés, y a Moisés le voy a dar unos 40. Me salió complicado, duro de carácter, le dije como lo que quería hacer con él, no me hizo caso, 40 años. Entonces tener paciencia para entender a Dios es muy difícil. Y ahí es donde uno tiene que recordar este texto. Yo te lo voy a repetir de vuelta y quiero que lo aprendas ahí. Si estás en tu casa, lo repitas conmigo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Vamos de vuelta. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. En vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y si la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, ¿cuál es nuestro apuro? ¿Cuál es nuestra demanda? ¿Cuál es nuestra exigencia? Ah, la vasija le va a decir al alfarero cómo y cuándo lo va a hacer y de qué forma. Y ahí es cuando entendemos que las etapas de Dios no son las nuestras. Y entonces entendemos que Dios te agarró cuando estabas tirado ahí por la vida, eras un barro cualquiera que estaba por allí, y dijo, voy a agarrar este pedazo de barro y lo voy a hacer una vasija. Y te agarró y te pasó por agua, y ahí te pasó por agua, en las aguas del bautismo, y te agarró para un lado y para el otro, y empezó a manosearte. A mí no me manoseó, ¿eh? Y empezó a tocarte y a hacer contigo lo que quiso. Y de pronto vio que ya estabas teniendo... Y bueno, dijo, ahí va, ahí tenemos una forma y te puso un rato al sol. O sea, cuando ya te entró a gustar, que te entró a formar, te pone al sol y te deja. Venía bien porque ya le estaba agarrando la vuelta a los toques de Dios. Y ahora te deja solo y no te habla nada porque estás en el sol ahí. Y cuando estás empezando a entrar en calorcito, te lleva de vuelta para adentro y otra vez empieza a trabajar en ti. Y ahora te saca del sol, te saca de darte unos garronazos contra la rueda y te empieza a meter en la rueda y te empieza a hacer trabajos internos en tu vida y de pronto te mete al horno. Y vos desesperado, tratando de que Dios termine de una vez contigo el proceso. ¿Qué va a terminar contigo? ¿Cómo vas a saber vos cuándo va a terminar contigo el proceso si ni vos sabés lo que quiere hacer contigo? Es Él el que sabe lo que quiere hacer contigo. Pero entonces te llenás de orgullo porque ya ahora tenés forma de vasija. Y como tenés forma de vasija, ¿qué te va a venir a decir Él lo que tiene que hacer contigo? Ya sabés la vasija que quiere hacer, porque la forma ya la tenés. Sí, pero todavía no te pasó por el horno, pero vos ya querés que te dé lo que Él te prometió que te iba a dar. Así somos de orgullosos. Así somos de orgullosos. Le queremos decir a Dios cómo y cuándo hacer las cosas y perdemos la humildad.
Y como perdemos la humildad, no entendemos el proceso del tiempo. Y creemos que en realidad lo que estamos aprendiendo es a llegar a un punto de gloria y de respeto, cuando en realidad lo que estamos haciendo es aprender a ser humildes. Es duro, hermano. Aprender a ser humilde es durísimo. Porque el Señor se encarga de hacerte una y otra vez si es necesario, con tal de que salgas la vasija que Él quiere que tú seas. Yo quiero que veas un video ahora, que es bien cortito, pero una película súper conocida, La vida es bella. Y me afecta muchísimo esta película porque el padre lo que busca es que el tiempo que el chico estaba con él, o sea, todo ese proceso que él estuvo, no se diera cuenta del caos que era en el que estaba este niño. La clave no era el premio. La clave era que él se mantuviera vivo en el caos en el que estaba. El niño. Y entonces él agarra en esta película y hace como que están jugando es toda una historieta, ya la había haber visto, pero quiero poner este fragmento. Vamos a ver este fragmento de unos 21 segundos son, que para mí es fundamental. Teufel machst du? Vorwärts! Geh doch! Was zum Teufel machst du? Schneller! Tempo! Vorwärts! Lo que este padre necesitaba en este video era mantener a su hijo vivo por un tiempo determinado, con tal de que este niño fuera libre. Ese era el fin, esa era la meta. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Quizás la clave no sea, hermano, el logro en sí mismo. Quizás la clave no sea la victoria en sí mismo, el lugar que tú quieres ocupar o que quieres tener. Quizás la clave sea el mantenerte vivo, viva en este proceso tan difícil, no solo de pandemia, sino el que estás atravesando. Pero pastor, oro por mi esposo y mi esposo no cambia. Pastor, oro por mi economía no cambia y estoy pasando momentos dificilísimos, pastor. Pastor, oro por un familiar, oro por esto y no ocurre nada. Y le pido al Señor, y le pido y el Señor no me lo da. Claro, porque nos han vendido un Dios exitista, que lo que quiere es darnos las cosas cuando nosotros queremos, y en realidad Dios no tiene apuro para hacer las cosas porque Él nos tiene en el torno trabajando. La clave no es cuando el Señor haga el milagro, sino el proceso que estás viviendo con Él. ¿Qué te ha hecho conocer de Dios? Por eso nos olvidamos del libro de la fe y nos queremos agarrar ciertas partes del libro de la fe que no tienen nada que ver con la verdad del libro de la fe. El capítulo 11 de Hebreos termina diciendo: otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y cabras, pobres, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Hermanos, yo no he llegado a lo que Dios quiere que llegue, porque la embarré una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La pregunta que te hago en esta mañana: ¿estás persuadido de que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar? ¿O la prueba que estás viviendo te hace creer de que lo perdiste todo?
No, ni por asomo lo perdiste todo. Dios te está enseñando lo más importante que le puede enseñar a un hombre y a una mujer, por supuesto. Aprender humildad, a ser humildes y dejarnos que Él trabaje en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Así que en esta mañana yo te invito aquí donde estás, hables con el Señor. Capaz que ha habido un ruido tremendo en tu casa y no has podido prestar mucha atención o estás en otra, escuchando mientras estás cocinando, no sé. Pero tómate un tiempo conmigo y vamos a pedirle al Señor, Padre, gracias, porque en realidad estoy en un proceso tan lindo, aprendiendo a ser humilde, a ser formado. Y no estoy buscando logros, estoy entendiendo ahora que se trata de mí. Se trata de que necesito humillarme ante la poderosa mano de Dios. Y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Capaz que te crees que porque tenés forma de vasija ya estás listo. No, solo tenés la forma. Capaz que al alfarero se le ocurre romperla toda y hacer otra. Porque dice que agarró el mismo barro y con ese mismo barro hizo otra vasija. La misma, pero otra función. Hablemos con el Señor en esta mañana. Amén. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque así como tú me estás ministrando en esta mañana, en este día, sé que tú estás ministrando a la gente, Señor. Sé que tú le estás haciendo entender lo importante que es ser humilde, Señor. Yo te pido que nos enseñe, Señor, a ser humildes. Aunque nos duela, aunque nos cueste, sigue haciéndolo, Señor. Sigue haciéndolo en nuestras vidas, en medio de todos los procesos que cada uno esté viviendo en su casa, Señor. Difíciles, complicados, Señor. Que confíen en ti y que como este Padre amoroso, Señor, podamos entender que tú nos estás cuidando para que cuando pase todo este tiempo de tragedia y esta realidad que estamos viviendo y los duelos que cada uno está viviendo personalmente, podamos entender que todo lo que hiciste fue para librarnos del caos en el que estábamos y nosotros no nos dimos cuenta y todavía nos quejábamos pensando que necesitábamos más, cuando en realidad lo más importante era que tú estás con nosotros. Gracias por este tiempo, bendigo a cada persona, Dios, y te pido que tu presencia los acompañe en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga ricamente. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos a ti, Dios. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza a Dios. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
creación. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre.